La embarazada que desapareció en Texas y ahora se aparece en la carretera gritando de terror. El 12 de agosto de 2022, en un pequeño pueblo de Texas, desapareció Sarah Mellor, una mujer de 29 años que estaba embarazada de 8 meses. La última vez que alguien la vio con vida fue conduciendo sola por una carretera secundaria, vestida con un sencillo vestido rosa de maternidad. Horas más tarde, la policía encontró su coche detenido a un costado de la vía. La puerta del conductor estaba entreabierta, las llaves aún en el encendido y su bolso intacto en el asiento. No había señales de lucha, pero sí un detalle escalofriante: sobre el tablero descansaba un ultrasonido en blanco y negro de su bebé. El caso desató una búsqueda frenética. Voluntarios, drones, helicópteros y patrullas recorrieron kilómetros de terreno. En redes sociales, el hashtag #Where is Sarah se volvió tendencia nacional. La fotografía de Sarah, sonriendo con su vientre de 8 meses, se convirtió en símbolo de esperanza y angustia. Pronto, las sospechas se dirigieron al interior de su propio hogar. Durante los interrogatorios, el esposo mostró un comportamiento extraño, decía no saber nada, pero su coartada no coincidía con los registros telefónicos ni con las cámaras de tráfico. Su celular había estado desconectado durante un lapso crítico la misma tarde en que Sarah desapareció. 3 meses después, en noviembre de 2022, la verdad salió a la luz. Unos obreros que trabajaban en un terreno baldío encontraron un esqueleto semienterrado. Vestía un desgarrado vestido rosa. Las pruebas forenses confirmaron lo que todos temían: era Sarah. Dentro de sus restos, aún estaban los diminutos huesos de su hijo no nacido. El informe médico determinó que había muerto por asfixia mecánica. Todo apuntaba a un asesinato planificado. El esposo fue arrestado y acusado de asesinato capital y homicidio fetal. En el juicio, celebrado en 2023, la fiscalía presentó pruebas devastadoras, búsquedas en internet sobre cómo ocultar un cuerpo, rastros de tierra en su camioneta que coincidían con el lugar del hallazgo y mensajes contradictorios en los días previos a la desaparición. El jurado tardó poco en decidir. Fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Hoy, el caso de la mujer del vestido rosa sigue siendo uno de los crímenes más escalofriantes de Texas en los últimos años. Y aún persiste la imagen perturbadora de aquel coche abandonado en la carretera, como si ella hubiese desaparecido en cuestión de segundos, dejando tras de sí un silencio imposible de olvidar. Sarah Mellor tenía 29 años y vivía en un pequeño y apacible pueblo de Texas, donde todos se conocían y la rutina transcurría con la calma de los días interminables. Su embarazo de 8 meses era la culminación de años de espera y planificación. Cada ecografía, cada patadita del bebé, era motivo de alegría y ansiedad a partes iguales. Su vestido rosa favorito, sencillo y cómodo, lo llevaba como un símbolo de ternura y expectativa maternal. Amaba recorrer los senderos cercanos al río, escuchar el viento entre los árboles y sentir la libertad que le ofrecían esas escapadas cortas de la vida doméstica. Tenía amigos cercanos que confiaban en ella y vecinos que la saludaban con sinceridad cada mañana. Era conocida por su sonrisa cálida y su paciencia infinita, y aunque la vida de cualquier persona puede esconder secretos, nadie en el pueblo imaginaba que su existencia se vería marcada por la tragedia. En la familia, Sarah era el centro de atención y apoyo. Su esposo, cuya apariencia tranquila y sonriente inspiraba confianza, la acompañaba en las citas médicas, compraba los pañales y hablaba con emoción de la llegada del bebé. Pero incluso en las relaciones más cercanas, las tensiones silenciosas pueden acumularse, y a veces los secretos más oscuros se ocultan tras gestos cotidianos de cariño.
El día de su desaparición, Sarah decidió tomar un breve viaje por la carretera secundaria que bordeaba el pueblo. Buscaba claridad, un momento para sí misma antes de la inminente llegada del bebé. Conducía su coche de manera relajada, disfrutando del paisaje, del viento que golpeaba ligeramente su rostro y del sol que comenzaba a ocultarse detrás de las colinas. No podía imaginar que esa carretera, que tantas veces había recorrido, sería testigo de los últimos momentos de su vida. El 12 de agosto de 2022 comenzó como cualquier otro día en el pequeño pueblo de Texas, pero para Sarah Mellor sería el inicio de un misterio que sacudiría a toda la comunidad. Esa mañana, se despertó temprano, con el suave murmullo del viento filtrándose por la ventana. Su vientre de 8 meses se movía con cada respiración, recordándole la vida que crecía dentro de ella. Decidió vestirse con su vestido rosa favorito, el que combinaba ternura y comodidad, y que ahora se convertiría, sin saberlo, en un testigo silencioso de su destino. Salió de su casa con pasos tranquilos, saludando a los vecinos que ya comenzaban sus labores. Su coche estaba listo, lleno de la rutina de cada día, bolsa de mano, teléfono cargado, llaves en el encendido. Subió al vehículo y encendió el motor, disfrutando del calor del aire acondicionado que contrastaba con el sol del verano. Tomó la carretera secundaria, una ruta poco transitada que bordeaba campos abiertos y bosques dispersos, un camino que conocía bien, pero que ahora parecía distinto, más silencioso, más aislado. A medida que avanzaba, Sarah notó detalles que normalmente pasaban desapercibidos: el canto distante de los pájaros, el zumbido del viento entre las hojas, la sombra que se alargaba de los árboles sobre el asfalto. La carretera estaba desierta, y un leve presentimiento recorrió su espalda, un escalofrío que ella atribuyó al calor del aire acondicionado y a la tensión del embarazo. De repente, la sensación de soledad se intensificó. Cada curva de la carretera parecía más larga, cada árbol más sombrío. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Sarah miró el retrovisor. No había nadie detrás, solo el vacío interminable de la carretera que se extendía hacia el horizonte. Intentó tranquilizarse, pensando en la calma que le ofrecía aquel paseo y en el descanso que necesitaba antes de las complicaciones del parto. Fue entonces cuando algo cambió de manera imperceptible. Un sonido leve, como un crujido en la tierra al costado de la vía, captó su atención. Miró hacia la derecha, pero no vio nada fuera de lo común, solo los campos vacíos y un viejo granero en la distancia. Con un suspiro, volvió a concentrarse en la carretera. Sin embargo, aquel instante quedó grabado en su mente como una señal, un aviso que jamás podría interpretar. Poco a poco, la luz del sol se extinguía, y la carretera se transformaba en un pasillo de sombras alargadas. La sensación de aislamiento se volvió casi física, como si la oscuridad misma presionara las ventanas del coche. Cada segundo que pasaba se sentía más pesado, más lento. Sarah ajustó el cinturón, respiró hondo y siguió conduciendo, ignorando la creciente inquietud que parecía perseguirla. Cuando se acercaba a un tramo especialmente solitario, donde los árboles se inclinaban hacia la carretera como guardianes silenciosos, su coche se detuvo repentinamente. La puerta del conductor estaba entreabierta, las llaves seguían en el encendido, y su bolso descansaba sobre el asiento. Un ultrasonido en blanco y negro del bebé, que había colocado en el tablero por comodidad, quedó allí, inexplicablemente visible, como una advertencia muda del destino que estaba a punto de alcanzarla. Cuando Sarah no regresó a casa esa noche, una inquietud creciente comenzó a apoderarse de su esposo y de su familia. Lo que inicialmente se pensó que era un retraso habitual pronto se transformó en preocupación genuina. Nadie había visto su coche, nadie había tenido contacto con ella, y el teléfono permanecía sin señal. La comunidad, pequeña y unida, comenzó a murmurar:
preguntándose si algo terrible había ocurrido en aquella carretera desierta que todos conocían. La policía local fue alertada y, al amanecer, comenzaron los primeros rastreos. Drones sobrevolaban los campos, helicópteros iluminaban la carretera con focos giratorios y patrullas recorrían cada tramo conocido por Sarah. La desolación del paisaje, combinada con la ausencia de señales de vida, hacía que cada minuto que pasaba se sintiera eterno. Los vecinos y voluntarios se unieron, recorriendo senderos, bosques y pastizales, llamando su nombre, esperando una respuesta que nunca llegó. Horas después, el hallazgo que nadie olvidaría, el coche de Sarah fue encontrado detenido a un costado de la carretera secundaria. Todo parecía intacto, incluso demasiado intacto para un abandono repentino. La puerta del conductor estaba entreabierta, las llaves seguían en el encendido, y su bolso permanecía en el asiento como si hubiera dejado el coche por un instante. Sin embargo, lo que más perturbó a los presentes fue el ultrasonido del bebé, colocado cuidadosamente sobre el tablero, como si alguien hubiera querido dejar un mensaje silencioso. La policía inspeccionó el vehículo con precisión. No había señales de lucha, ningún daño evidente que sugiriera un accidente, y nada que explicara la ausencia de Sarah. Era como si hubiera desaparecido en el aire, dejando atrás solo su vestido rosa, su coche y el silencio absoluto de la carretera. Las redes sociales pronto se llenaron de publicaciones y teorías. El hashtag #WhereIsSarah se volvió viral, extendiéndose más allá del pequeño pueblo hacia toda la nación. Fotos de Sarah, sonriendo con su embarazo visible, circulaban sin cesar, acompañadas de mensajes de esperanza y de miedo. ¿Dónde está Sarah? ¿Quién puede ayudarla? Y no hay explicación para esto. La presión mediática y social aumentó exponencialmente la tensión, y todos los ojos se volvieron hacia los detalles que podrían revelar la verdad. Con cada hora que pasaba, los rumores crecían. Algunos vecinos aseguraban haber visto luces extrañas en la carretera esa noche, otros hablaban de un coche que parecía moverse solo entre los árboles. La atmósfera del pueblo cambió, la tranquilidad desapareció y en su lugar quedó un miedo silencioso que se filtraba en las casas, los comercios y hasta en las conversaciones cotidianas. Nadie podía imaginar que la tragedia apenas comenzaba. A medida que los días pasaban, la atención de la policía se centró en el círculo más cercano de Sarah, su hogar, su familia y, sobre todo, su esposo. En un primer momento, las autoridades intentaron descartar cualquier involucramiento interno. Sin embargo, ciertos detalles comenzaron a levantar dudas inquietantes. El esposo de Sarah declaró que no tenía idea de dónde podría estar, pero su coartada pronto mostró grietas. Registros telefónicos revelaron periodos de desconexión justo durante la tarde en que Sarah desapareció. Cámaras de tráfico cercanas mostraban inconsistencias en su relato, había tomado rutas distintas a las mencionadas y pasado por lugares que no había mencionado en sus declaraciones. La tensión en su rostro durante los interrogatorios, los silencios prolongados y los gestos nerviosos aumentaban las sospechas. Paralelamente, investigadores revisaron su historial digital. Descubrieron búsquedas recientes inquietantes, términos relacionados con cómo ocultar un cuerpo, desapariciones sin rastro y hasta técnicas para manipular escenas de crímenes. Cada hallazgo parecía tejer un patrón oscuro que apuntaba hacia un plan meticuloso y premeditado. La comunidad del pueblo, ya sumida en miedo y rumor, comenzó a observar a cada vecino con ojos recelosos. Nadie sabía qué creer, pero todos sentían que la tragedia de Sarah no era un accidente. Cada detalle, cada contradicción, aumentaba la sensación de que algo monstruoso había ocurrido dentro del hogar que antes había sido un refugio. Mientras tanto, la policía amplió la búsqueda al entorno más amplio, terrenos baldíos, bosques cercanos, ríos y lagunas. Cada rincón fue inspeccionado con drones, perros entrenados y excavadoras, buscando señales que pudieran explicar la desaparición de Sarah.
Sin embargo, la carretera seguía siendo el epicentro del misterio. Aquel tramo solitario, donde su coche fue encontrado abandonado, parecía guardar silencio, como si la misma tierra retuviera la verdad. En las semanas siguientes, la combinación de evidencias físicas y digitales empezó a formar un cuadro aterrador. Cada pista, cada pequeño hallazgo, apuntaba hacia una conclusión imposible de ignorar. El esposo no solo sabía más de lo que decía, sino que estaba directamente implicado en la desaparición de Sarah y de su hijo no nacido. La investigación, mientras avanzaba, comenzó a generar un efecto escalofriante en el pueblo. Vecinos afirmaban escuchar ruidos extraños cerca de la carretera, luces que aparecían sin explicación y, en las noches silenciosas, algunos aseguraban haber visto la silueta de una mujer con un vestido rosa, caminando sola entre la penumbra. Nadie podía confirmarlo, pero la sensación de que Sarah todavía observaba su hogar y su coche abandonado se convirtió en un temor constante para quienes vivían cerca de aquel tramo solitario. 3 meses después de la desaparición de Sarah, el verano comenzó a dar paso a los primeros indicios del frío otoño. El pueblo aún vivía bajo la sombra del misterio, y la carretera solitaria que la había visto desaparecer se había convertido en un símbolo de miedo y alerta. Nadie podía olvidar aquel coche abandonado, ni el ultrasonido que permanecía sobre el tablero como un recordatorio silencioso de la tragedia. Fue en un terreno baldío, lejos de la vista de transeúntes y vecinos, donde la verdad finalmente salió a la luz. Un grupo de obreros que trabajaba en la preparación del terreno para un proyecto de construcción encontró un esqueleto semienterrado entre la tierra y la vegetación que había crecido durante los meses de búsqueda. La ropa aún adherida a los huesos revelaba un desgarrado vestido rosa, el mismo que Sarah llevaba el día de su desaparición. El hallazgo provocó un escalofrío colectivo. La policía acudió de inmediato y acordonó la zona. Cada detalle fue registrado y documentado con extrema minuciosidad. La escena era sobrecogedora. Entre los restos, los forenses encontraron los diminutos huesos de su hijo no nacido, confirmando la tragedia completa. No solo Sarah había muerto, sino que también su bebé había sido arrebatado antes de nacer. El informe médico fue devastador. La causa de muerte fue determinada como asfixia mecánica, y todo indicaba que la acción había sido deliberada. Cada análisis, cada hallazgo, reforzaba la conclusión: se trataba de un asesinato planificado, ejecutado con frialdad y precisión. La comunidad, ya marcada por la angustia de la desaparición, fue sacudida de manera aún más profunda. El esposo de Sarah fue arrestado poco después, acusado de asesinato capital y homicidio fetal. Durante el juicio, celebrado en 2023, la fiscalía presentó pruebas irrefutables, rastros de tierra en su vehículo que coincidían con el lugar donde se encontró el cuerpo, mensajes contradictorios durante los días previos a la desaparición, y búsquedas en Internet que revelaban planificación meticulosa para ocultar el crimen. El jurado tardó poco en deliberar. La condena fue cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Para la familia y el pueblo, la justicia había llegado, pero la sensación de vacío, de horror y de incompletitud permaneció. El coche abandonado en la carretera, el ultrasonido, el vestido rosa y la carretera misma se convirtieron en símbolos de un recuerdo que nadie podía borrar. Incluso años después, algunos vecinos afirmaban que, en noches de niebla y silencio absoluto, se podía ver una figura vestida de rosa, sola en la carretera, como si Sarah regresara para recordar a todos la fragilidad de la vida y el peso de la tragedia que la rodeó. Tras el hallazgo del cuerpo de Sarah y la condena de su esposo, el pueblo nunca volvió a ser el mismo. Las calles tranquilas que antes respiraban calma ahora estaban impregnadas de un silencio inquietante. Cada vecino, cada amigo, sentía la ausencia no solo de Sarah, sino de la seguridad y la inocencia que el pueblo había dado por sentadas. El recuerdo del coche abandonado y del ultrasonido sobre el tablero se convirtió en una especie de leyenda local,
Un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y del horror que puede esconderse detrás de una sonrisa cotidiana. La familia de Sarah enfrentó un dolor que no encontraba consuelo. La madre, los hermanos y amigos cercanos vivieron meses de duelo interminable, reviviendo cada detalle de la desaparición y del juicio. Fotografías de Sarah y su bebé inundaban sus hogares, cada imagen un recordatorio de lo que habían perdido. Cada aniversario del día de la desaparición se convirtió en un ritual silencioso de memoria y lamento, mientras las conversaciones en el pueblo giraban alrededor de la tragedia, recordando la injusticia y el acto cruel que había quitado a Sarah de manera tan definitiva. Los medios de comunicación continuaron alimentando la historia. Documentales, programas de investigación y artículos en periódicos nacionales y locales mantenían vivo el caso, explorando cada detalle, cada hipótesis y cada testimonio. La figura de Sarah, la mujer del vestido rosa, se transformó en un símbolo macabro, casi fantasmal, que representaba tanto la tragedia humana como el misterio que aún rodeaba la carretera secundaria. Algunos habitantes del pueblo comenzaron a reportar fenómenos extraños en la carretera donde Sarah desapareció. Luces inexplicables entre los árboles, la silueta de una mujer con vestido rosa caminando sola, susurros casi imperceptibles entre la brisa nocturna. Nadie podía confirmar estas visiones, pero la sensación colectiva de que ella aún estaba presente persistió durante años. Cada automovilista que pasaba por la carretera a altas horas de la noche sentía un escalofrío, una incomodidad inexplicable, como si el espacio estuviera marcado por la tragedia. La historia de Sarah trascendió el pueblo. En redes sociales y foros de True Crime, se convirtió en uno de los casos más comentados de Estados Unidos, mezclando hechos reales con relatos de horror que parecían bordear lo sobrenatural. La carretera secundaria de Texas se volvió un destino temido y respetado, un lugar donde las desapariciones y la memoria de Sarah coexistían en un silencio perturbador. Para quienes habían conocido a Sarah, el legado era una mezcla de dolor y respeto. Su vida y su muerte se convirtieron en una advertencia sobre la fragilidad de la confianza y la oscuridad que puede ocultarse en los lugares más cercanos. Y aunque la justicia se había hecho presente, la sensación de que algo invisible vigilaba la carretera nunca desapareció. Años después, nuevos conductores, turistas y residentes afirmaban ver la misma figura, una mujer en vestido rosa, sola, caminando lentamente o deteniéndose junto a la carretera, sosteniendo en sus brazos un ultrasonido que parecía flotar entre la bruma. Algunos sentían una tristeza abrumadora, otros un miedo intenso. Todos coincidían en que, de alguna forma, Sarah había dejado una marca imborrable, un recordatorio de que ciertos crímenes no desaparecen con la sentencia, y que algunos fantasmas, reales o metafóricos, persisten para siempre. La carretera secundaria de Texas, donde Sarah desapareció, se convirtió en un símbolo de inquietud. Lo que antes era un simple camino entre campos y bosques ahora llevaba el eco de una tragedia que parecía impregnarse en el asfalto y los árboles. Los vecinos más antiguos hablaban de un silencio extraño en las noches, un aire denso que parecía absorber los sonidos de los motores y los pasos. Aquellos que se atrevieron a conducir por la carretera después de la desaparición de Sarah contaban historias que helaban la sangre. Luces que aparecían y desaparecían entre los árboles, sombras que se movían de manera antinatural y la sensación constante de ser observados. Algunos afirmaban que, al acercarse al tramo donde el coche había sido hallado, sus faros parecían reflejar algo que no estaba allí, una figura femenina con un vestido rosa que lo seguía con la mirada. No todos los testigos se atrevían a hablar. Muchos guardaban silencio, temerosos de ser ridiculizados, pero la historia comenzó a circular de manera silenciosa, pasando de boca en boca. Los relatos coincidían en detalles inquietantes, una tristeza inexplicable, un llanto leve que se escuchaba entre la bruma de la noche. Al principio, todo parecía normal, la oscuridad, el viento, el crujir de las hojas bajo sus pies.
Pero a medida que avanzaban, comenzaron a escuchar un murmullo distante, como un susurro que pedía ayuda. Sus linternas apenas iluminaban la niebla que se formaba entre los árboles. Entonces, a lo lejos, la figura apareció, una mujer con un vestido rosa, inmóvil, mirando fijamente hacia ellos. Ninguno de los jóvenes podía moverse. El miedo los paralizó hasta que, de pronto, la silueta desapareció sin dejar rastro, dejando un silencio aún más pesado que el de la noche misma. Con el tiempo, la carretera se convirtió en un lugar temido, incluso de día. Conductores evitaban el tramo, y aquellos que tenían que atravesarlo reportaban la misma sensación de incomodidad, un peso en el pecho, un frío que no provenía del aire, y la certeza de que algo invisible los acompañaba. Los rumores decían que Sarah no estaba descansando, que su espíritu buscaba algo perdido, que la injusticia de su muerte la mantenía atrapada entre la vida y la muerte. Los investigadores y periodistas que intentaron acercarse al tramo relataron lo mismo, grabadoras que captaban susurros, cámaras que mostraban movimientos sin explicación y GPS que se descalibraba al acercarse al lugar exacto donde el coche había sido encontrado. Cada evidencia parecía insuficiente para demostrar lo sobrenatural, pero lo suficiente para mantener el miedo y la leyenda viva. Con cada historia, cada testimonio, la carretera del miedo se convirtió en un escenario donde la realidad y el terror psicológico se mezclaban. No importaba si creías en fantasmas o no, pasar por ese tramo implicaba enfrentarte a algo que no podías ver completamente, pero que siempre te hacía sentir que no estabas solo. Y entre todos los relatos, la figura del vestido rosa persistía, como un recordatorio de que ciertos crímenes dejan marcas que trascienden la justicia y se infiltran en el alma de quienes los conocen. La carretera donde Sarah desapareció se convirtió en escenario de relatos que helaban la sangre. Lo que antes era un simple tramo de asfalto rodeado de árboles ahora parecía un umbral entre lo natural y lo sobrenatural. Cada testimonio se añadía a la leyenda, y quienes se atrevían a acercarse por la noche lo hacían con un nudo en el estómago, conscientes de que podían cruzarse con algo que jamás entenderían. Uno de los primeros encuentros documentados ocurrió un mes después del hallazgo del cadáver. Un camionero que circulaba tarde en la noche aseguró que, mientras avanzaba por la carretera, vio una figura femenina de pie en el borde del asfalto. Llevaba un vestido rosa que parecía flotar con el viento. Al principio pensó que era alguien esperando ayuda, pero al acercarse, la figura levantó la mano y desapareció en un parpadeo, dejando atrás un frío intenso y un silencio absoluto. Sus frenos chirriaron, pero cuando miró a su alrededor, no había rastros de nadie más. Otro testimonio vino de una pareja que se había perdido durante un viaje. La niebla cubría todo a su alrededor, y de repente vieron un coche detenido con luces apagadas. Al acercarse, la figura de una mujer con vestido rosa apareció junto al vehículo, sosteniendo un ultrasonido que parecía brillar débilmente en la penumbra. El miedo los paralizó, y cuando se atrevieron a mirar de nuevo, la figura se había desvanecido, pero el ultrasonido permanecía sobre el capó, inexplicablemente intacto. Los fenómenos no se limitaban a apariciones. Vecinos reportaban susurros que no podían identificar, palabras como ayúdame o búscame que se confundían con el viento entre los árboles. Algunos escuchaban pasos detrás de ellos cuando caminaban cerca del tramo, pero al voltear, no había nadie. Incluso los perros del pueblo reaccionaban con terror al pasar por la carretera, aullidos, ladridos intensos y movimientos nerviosos, como si percibieran una presencia que los humanos apenas podían imaginar. Un periodista que investigaba el caso intentó grabar la carretera durante una noche entera. En el metraje, se veía una sombra que se movía de manera independiente a cualquier fuente de luz. Cada vez que el periodista iluminaba con su linterna, la sombra desaparecía, reapareciendo segundos después detrás del vehículo. Además, su grabadora captó un llanto muy suave, apenas audible, que se mezclaba con el viento,
pero que no tenía origen visible. Incluso quienes no habían vivido encuentros directos sentían la atmósfera pesada al pasar por la carretera. La sensación de ser observado, de que la presencia de Sarah aún flotaba entre los árboles, era casi física. Algunos afirmaban que al mirar por el retrovisor, podían ver una figura que reflejaba su propio miedo, el vestido rosa, el ultrasonido en brazos, los ojos vacíos que parecían pedir justicia y compañía. Con el tiempo, la carretera dejó de ser solo un lugar de tránsito. Se convirtió en un espacio de miedo y respeto, donde la memoria de Sarah y la violencia de su muerte seguían activas, como un recordatorio de que ciertos actos dejan huellas que ni el tiempo ni la justicia pueden borrar. Cada testimonio, cada susurro, cada sombra, reforzaba la sensación de que el terror no había terminado, que la mujer del vestido rosa seguía allí, entre la realidad y la leyenda, esperando que alguien notara lo que nadie más podía ver. Con cada mes que pasaba, los encuentros con la presencia de Sarah en la carretera se hicieron más frecuentes y perturbadores. Lo que antes eran simples rumores se convirtió en historias corroboradas por múltiples testigos, personas que describían experiencias imposibles de ignorar. Algunos incluso llegaron a afirmar que no se trataba solo de ver a la mujer del vestido rosa, sino de sentir su desesperación, como si su dolor estuviera contenido en el aire mismo que se respiraba. Una noche, un grupo de jóvenes decidió hacer un reto, conducir hasta el tramo más solitario de la carretera y permanecer allí media hora. Apenas estacionaron, un silencio absoluto los envolvió. Ni grillos, ni viento, ni hojas moviéndose, nada. De pronto, escucharon un llanto leve, que parecía provenir del propio coche. La voz era tan suave que no podían identificar palabras, pero transmitía un miedo profundo y un dolor inconmensurable. Al mirar hacia la carretera, la figura de Sarah apareció, esta vez caminando lentamente hacia ellos. Su vestido rosa flotaba, y parecía que el ultrasonido brillaba tenuemente en sus manos. El grupo intentó moverse, pero sus piernas se sentían pesadas, como si el miedo se hubiera convertido en un peso físico. Uno de ellos cerró los ojos, y cuando los abrió, la figura estaba mucho más cerca, a apenas unos metros, inmóvil, mirándolos. Un grito colectivo rompió la tensión, y cuando miraron de nuevo, la carretera estaba vacía. Solo quedaba un frío intenso, que les recorrió la columna vertebral, y la sensación de que no habían sido liberados, sino observados hasta que se fueron. Periodistas e investigadores que intentaron documentar el fenómeno encontraron que sus cámaras y grabadoras fallaban sistemáticamente. Luces parpadeaban, los equipos se apagaban sin explicación y las grabaciones captaban sombras que se movían de manera antinatural. Incluso los registros de GPS mostraban extrañas interferencias, indicando que algo en la carretera alteraba la percepción de la realidad. Algunos vecinos comenzaron a reportar fenómenos en sus propios hogares, pasos en el pasillo a medianoche, susurros detrás de puertas cerradas y la sensación de que alguien los seguía. La historia de Sarah había trascendido la carretera, su muerte y su presencia comenzaron a afectar psicológicamente a toda la comunidad. La angustia colectiva se volvió palpable, y el miedo a la carretera se convirtió en un temor constante, incluso en pleno día. Una noche particularmente densa en niebla, un conductor veterano que había recorrido la carretera durante años aseguró haber visto no una, sino varias figuras de mujeres con vestidos rosas, caminando entre los árboles, sus rostros borrosos pero claramente humanos. Las figuras parecían repetir un gesto, levantar las manos hacia los automovilistas, como pidiendo ayuda o advirtiéndoles de algo que nadie podía comprender. El conductor describió un frío penetrante, un pavor que lo obligó a acelerar sin mirar atrás. La leyenda creció hasta convertirse en un relato de terror psicológico colectivo. La mujer del vestido rosa no solo era un fantasma, sino un espejo de miedo y dolor, un recordatorio constante de que algunos crímenes dejan cicatrices que el tiempo no puede borrar.
La carretera se convirtió en un territorio de respeto, un lugar donde la tensión y el terror no descansan, donde la memoria de Sarah parecía reclamar atención de manera incesante. Y así, la historia se propagaba, generando miedo incluso en quienes nunca habían pasado por la carretera. Cada susurro, cada sombra, cada mirada invisible, reforzaba la sensación de que lo escalofriante no era solo lo que se veía, sino lo que se sentía, lo que no podía explicarse y lo que permanecía oculto en la bruma nocturna del lugar donde Sarah desapareció. A medida que pasaban los años, la carretera donde Sarah desapareció se volvió mucho más que un simple recuerdo, era un lugar donde la realidad y lo sobrenatural parecían entrelazarse. Investigadores paranormales, periodistas de crímenes inexplicables y curiosos llegaron de todas partes, atraídos por relatos de sombras, susurros y figuras que no pertenecían a este mundo. Quienes pasaban por la carretera de noche afirmaban sentir algo que trascendía lo físico, un dolor profundo y frío que calaba hasta los huesos, una presencia que parecía seguirlos desde el instante en que entraban al tramo solitario. Algunos testigos describían una sensación abrumadora de culpa, angustia o pérdida, como si Sarah proyectara su sufrimiento sobre cualquiera que se acercara. Una testigo relató que, mientras conducía sola en la niebla, el ultrasonido que había colocado sobre el tablero de su propio coche comenzó a brillar sin explicación. La figura de Sarah apareció frente a ella, sosteniendo el ultrasonido original que había quedado en la carretera, como si quisiera mostrar la vida que le habían arrebatado. La mujer gritó, pero la figura no desapareció. Solo se desvaneció cuando la testigo alcanzó la curva final de la carretera, dejando tras de sí un frío helador y un olor inexplicable a tierra húmeda y flores marchitas. Otro caso escalofriante ocurrió con un grupo de fotógrafos que intentaban documentar la carretera durante la madrugada. Sus cámaras captaron movimientos que no correspondían a sombras humanas, pero al revisar las imágenes, pudieron ver claramente la silueta de Sarah caminando lentamente, con el ultrasonido en brazos y los ojos vacíos. La atmósfera que las rodeaba parecía distorsionada, árboles inclinados en ángulos imposibles, niebla que se movía en círculos y un silencio absoluto interrumpido solo por un murmullo lejano que repetía «ayúdame, ayúdame». Lo más perturbador no era la aparición de la figura, sino lo que los testigos sentían en su interior. Cada encuentro con Sarah provocaba mareos, ansiedad extrema y un miedo que no tenía origen físico. Algunos afirmaban perder la noción del tiempo, minutos que se sentían como horas, y un impulso irrefrenable de detener el coche y mirar fijamente la carretera, aunque supieran que la figura podía estar allí. Incluso el ultrasonido, que se convirtió en un símbolo de la tragedia, empezó a aparecer en lugares imposibles. Conductores juraban verlo flotando sobre el capó de su coche, frente a sus casas, o entre los arbustos cercanos al tramo donde Sarah desapareció. Aquellos que intentaban tocarlo, sostenerlo o llevárselo experimentaban mareos intensos y visiones fugaces de la escena de la desaparición, el coche detenido, la mujer del vestido rosa, y la oscuridad que se cerraba lentamente a su alrededor. Con el tiempo, la carretera se consolidó como un lugar donde la justicia había terminado, pero el terror y el dolor persistían. La historia de Sarah se convirtió en un relato de advertencia. Algunos crímenes no solo afectan a los vivos, sino que dejan una marca en la realidad misma, un vacío que no puede llenarse, un eco de sufrimiento que atraviesa generaciones. Los habitantes del pueblo comenzaron a referirse a la carretera como el tramo del vestido rosa, y muchos juraban que incluso en pleno día, si el viento soplaba de cierta manera, se podía percibir su presencia, un susurro entre los árboles, un frío repentino, y la sensación de que alguien te observaba mientras avanzabas. Y así, el legado de Sarah Mellor trascendió su muerte. Su historia, la desaparición, el ultrasonido, el vestido rosa y la carretera solitaria se convirtieron en un misterio interminable, una mezcla de crimen real y fenómenos inexplicables, donde la línea entre la vida, la muerte y lo sobrenatural desaparece.
Quienes se acercan al tramo hoy no saben si encontrarán un fantasma o simplemente el reflejo de su propio miedo. Lo que sí saben es que algo permanece allí, observando, esperando, recordando, y que la mujer del vestido rosa jamás ha dejado de aparecer. Incluso el ultrasonido, que se convirtió en un símbolo de la tragedia, empezó a aparecer en lugares imposibles. Conductores juraban verlo flotando sobre el capó de su coche, frente a sus casas, o entre los arbustos cercanos al tramo donde Sarah desapareció. Aquellos que intentaban tocarlo, sostenerlo o llevárselo experimentaban mareos intensos y visiones fugaces de la escena de la desaparición, el coche detenido, la mujer del vestido rosa, y la oscuridad que se cerraba lentamente a su alrededor. Con el tiempo, la carretera se consolidó como un lugar donde la justicia había terminado, pero el terror y el dolor persistían. La historia de Sarah se convirtió en un relato de advertencia. Algunos crímenes no solo afectan a los vivos, sino que dejan una marca en la realidad misma, un vacío que no puede llenarse, un eco de sufrimiento que atraviesa generaciones. Los habitantes del pueblo comenzaron a referirse a la carretera como el tramo del vestido rosa, y muchos juraban que incluso en pleno día, si el viento soplaba de cierta manera, se podía percibir su presencia, un susurro entre los árboles, un frío repentino, y la sensación de que alguien te observaba mientras avanzabas. Y así, el legado de Sarah Mellor trascendió su muerte. Su historia, la desaparición, el ultrasonido, el vestido rosa y la carretera solitaria se convirtieron en un misterio interminable, una mezcla de crimen real y fenómenos inexplicables, donde la línea entre la vida, la muerte y lo sobrenatural desaparece. Quienes se acercan al tramo hoy no saben si encontrarán un fantasma o simplemente el reflejo de su propio miedo. Lo que sí saben es que algo permanece allí, observando, esperando, recordando, y que la mujer del vestido rosa jamás ha dejado de aparecer.